¿Hago otra o así? Como usted quiera. ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Agradezco a Servicio de Enfermería por la invitación a darles esta plática. Yo soy el doctor Jorge Luis Medina López. Yo soy especialista en cirugía, después hice cirugía laparoscópica, después hice cirugía percutánea, después hice una subespecialidad en medicina crítica. Actualmente soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Estoy adscrito casi a todos los hospitales de aquí de Morelia, soy investigador y actualmente soy el presidente de la Sociedad Michoacana de Medicina Crítica. Entonces, esos son mis credenciales. El contenido que vamos a hablar un poco de la epidemiología del evento cerebral vascular, factores de riesgo, anatomía vascular, clasificación de los ictus o de los CVC o accidentes vasculares cerebrales, algo de epidemiología y tratamiento sobre cada uno. Y al último deje como tal lo que es el código cerebro. Que realmente cuando me invitaron a hablar, cuando me invitaron a dar esta plática, dijeron, doctor, usted puede dar código cerebro. El código cerebro es más un protocolo, el código stroke cerebral es más un protocolo que una charla como tal de EDC. Entonces, quise mejor hablar de EDC y al último puse el código cerebro. ¿Y por qué quise hablar mejor de EDC? Porque desde hace mucho enfermería está muy involucrado en este tipo de procedimientos. ¿Sí? Hay muchas digamos, protocolos que se tienen que hacer, como el repetir el fármaco que se va a administrar en el servicio de urgencias. Muchas cosas que ustedes tienen que saber y que tienen que entender también, no solo administrar los fármacos que el médico les diga, sino entender lo que está pasando con el paciente. Porque muchas veces uno está muy metido en su papel y a veces el único apoyo que tenemos para corregir errores que nosotros tenemos pues, es el servicio de enfermería. Doctor, ¿está seguro que quiere que ponga esto, doctor? Esto, entonces, es importante que el servicio de enfermería esté muy bien preparado porque son nuestro apoyo y viceversa, ¿no? Entonces, la epidemiología, fíjense, es la tercera causa de muerte en pacientes mayores de 50 años. El 25% es diagnosticado, que se diagnostica en nuestro medio fallece, y si no fallecen, porque pues este es un 25%, el 75% quedan con secuelas para toda su vida, ¿no? En pacientes que tienen eventos cerebrales vasculares. Y lamentablemente este tipo de enfermedades pues, es para locos, ¿no? Porque quien tiene la posibilidad de llegar al Ángeles, donde pues, llegan hay 3 o 4 intervencionistas vasculares cerebrales aquí en Morelia, y llegan entre las primeras 4 horas y te meten a un cateterismo cerebral, pues esos se les va muy bien, ¿no? Pero pues eso vale 450,000 pesos, 500,000 pesos, ¿no? Entonces, pues es una enfermedad separada. Ahora, puntos claves que tenemos que tener en cuenta nosotros en esta práctica es detectar un EDC, porque le puede pasar a un familiar de nosotros, y puede ser muy sutil, puede pasar desapercibido y nos podemos salir de esas horas que tenemos para poder brindar un tratamiento. ¿Sí? En Estados Unidos se calcula entre 150,000 y 200,000 muertes cada año por esta enfermedad, y digo enfermedades porque en general son dos espectros, y se estima que en Estados Unidos un costo aproximado de $30 billones por año. Si Trump quisiera hacer algo para ahorrar dinero, pues también podría empezar por aquí, ¿no? No solamente por estar molestando a los países vecinos. Es evidente que la única manera de contrarrestar todo esto no radica en el tratamiento. Sí, es importante tener esto. Este tipo de enfermedades son enfermedades que pueden ser, digamos, predecibles y en algunas ocasiones hasta podemos evitarlas. Sí, porque el tratamiento, la verdad es que el pronóstico es malo y la recuperación es lenta. En ocasiones, les digo, quedan secuelas para toda la vida. Entonces, es muy importante saber que se pueden prevenir. Y se puede prevenir y tener conocimiento sobre los factores de riesgo y la prevención primaria. Estos son algunos factores de riesgo, si se fijan, pues casi es el estilo de vida del mexicano. ¿Sí?
La hipertensión arterial es el factor de riesgo que tiene más riesgo relativo de presentar esta enfermedad. El riesgo relativo o el odds ratio, que es una manera en la que nosotros identificamos la posibilidad de que un paciente pueda presentar la enfermedad, es el más alto de todos estos, ¿no? Entonces, un paciente que tiene hipertensión arterial tiene hasta un 60% más que el resto de la población que no tiene hipertensión arterial de presentar una evento cerebral vascular. ¿Sí? El tabaquismo, este es un factor de riesgo que podemos evitar. La diabetes mellitus, la obesidad, el estilo de vida, la hipercolesterolemia, y hay otros también asociados, ¿no? Como el alcoholismo, la dieta, anticonceptivos, factores genéticos, anomalías cardíacas, estados protrombóticos, y algo muy importante, las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son factores de riesgo para presentar eventos cerebrales vasculares, sobre todo las fibrilaciones auriculares, como la aurícula no está teniendo un latido adecuado, sino está fibrilando, está temblando la aurícula. Si hay un trombito ahí, lo puede aventar al cerebro y eso puede ser el origen de un evento cerebral isquémico. Sí, vamos a hablar algo de anatomía. Intenté ser muy breve la plática porque la verdad es que hablar de evento cerebral vascular, pues hay hasta simposios completos sobre evento vascular cerebral, pero es importante que ustedes conozcan algo de la anatomía. Miren, la anatomía previene parte de las carótidas, de ahí es donde viene casi todo el sistema cerebral, sistema sanguíneo cerebral. Las carótidas del lado izquierdo nace directamente de la arteria subclaviana izquierda, pero del lado derecho nace de la arteria del tronco brachiocefálico derecho. ¿Sí? De ahí va a salir la carótida común, y la carótida común se va a bifurcar a nivel de la mandíbula en una arteria carótida interna y una externa. La externa obviamente va a irrigar toda la región facial, toda la región ocular también, pero externa, no de la arteria ocular. Y la que nos va a importar a nosotros es la arteria, la carótida interna. Esta carótida interna va a formar en su parte anterior lo que es el polígono de Willis. La otra parte, o de donde va a venir conformado la parte posterior del polígono de Willis, pues es de la arteria vertebral, ¿no? Y va a haber una de cada lado, arteria vertebral derecha y arteria vertebral izquierda. Esta arteria vertebral va a dar origen a la arteria basilar, y la arteria basilar va a ser la que va a dar origen al polígono de Willis. Cuando ustedes escuchan polígono de Willis, pues es el polígono de Willis. Aquí lo que podemos encontrar es la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, esta es la izquierda, esta es la derecha, arteria cerebral media, esta es la otra arteria cerebral media, y la arteria cerebral posterior. Toda la irrigación de la arteria anterior, de todo lo que es arteria cerebral anterior y cerebral media, va a provenir de la carótida interna. Toda la irrigación posterior, que es la arteria cerebral posterior y la arteria basilar, pues obviamente van a venir de las arterias vertebrales. Entonces, pacientes que tengan lesiones carotídeas arterioscleromatosas o lesiones de las arterias vertebrales arterioscleromatosas, pues son pacientes que tienen mucho riesgo de presentar un émbolo hacia el cerebro. Y obviamente, si nosotros vemos que la arteria afectada es la arteria cerebral anterior, pues el sitio va a ser en la región frontal. Si lo vemos en la arteria cerebral media, vamos a encontrar el sitio en la parte lateral del cerebro, y en la parte posterior, pues es la arteria cerebral posterior. Entonces nosotros, cuando vemos una imagen en una tomografía y vemos el sitio de isquemia, más o menos podemos entender cuál es la arteria culpable. Si vemos que la isquemia está en la parte posterior del cerebro, supratentorial obviamente, porque también podemos tener lesiones supratentoriales. El tentorio es lo que divide el cerebelo, o la parte inferior del cerebro y la parte superior del cerebro. Entonces, pues, si vemos una isquemia en la región posterior, pues podemos echar la culpa que el problema está en la arteria cerebral posterior o en las arterias vertebrales, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar esta enfermedad? Pues muy sencillo. Un accidente cerebral vascular isquémico o accidente cerebral vascular hemorrágico. El accidente cerebral vascular isquémico por lo general es ocasionado por un trombo o por un émbolo. Recuerden, el trombo es una formación de plaquetas ahí en el sitio, y émbolo es algo que viaja desde algo distante hacia un sitio vascular, ¿sí? Entonces, el embolismo puede ser ocasionado por, no sé, por un trombo que se tenga en las extremidades inferiores, hace como un embolismo pulmonar, y pueden hacer tromboembolismo cerebral, ¿sí? Y las lesiones ateroscleromatosas también lo que genera es una lesión, una acumulación de lípidos y de sustancias que posterior tienen una ruptura del endotelio, se expone la matriz subendotelial, esto atrae las plaquetas y se forma un trombo.
Y la otra forma que podemos tener nosotros de accidente cerebrovascular, pues es la ruptura de un vaso. Entonces, pues esto es obvio, ¿no? La causa más común de la ruptura de un vaso, pues es la hipertensión arterial, ¿no? Si usted le mete mucha presión a una arteria, pues obviamente va a tener una ruptura. Pero no es así tan sencillo, porque no es como que hoy se me sube la presión y truena, sino es tiene una fisiopatología prolongada para que esto se pueda ocurrir. Y estos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos los podemos clasificar en hemorragia subaracnoidea, en hemorragia cerebral intraparenquimatosa. Entonces vamos a hablar un poco del accidente cerebral vascular isquémico. El accidente cerebral vascular isquémico, a pesar de que, digamos, no es como el más relacionado a la hipertensión arterial de manera lógica, es el que más se presenta, ¿sí? Es el que tiene más epidemiología. Este se divide, se define como un grupo de condiciones clínicas que se caracteriza por un déficit neurológico súbito, resultado de la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Dentro de esta afección se incluye el accidente cerebrovascular isquémico y el ataque isquémico transitorio. Anteriormente se diferenciaban por la duración de los síntomas, pero actualmente se utilizan hallazgos radiológicos para su clasificación. Entonces, puede haber que se tape por completo la arteria y que haya cese por completo de derivación arterial cerebral, y esto, pues, por eso te va a dar un déficit neurológico agudo, los pacientes van a tener un déficit neurológico agudo, o que la arteria haya tenido un espasmo, ¿sí? Y que ese espasmo haya disminuido el flujo de la irrigación arterial y posteriormente hace abrir la arteria y se reconstituye el flujo arterial cerebral. Y esos son datos o son clínicamente el paciente presenta un deterioro, pero posteriormente a las horas va a presentar una mejoría. Entonces es como la diferencia que podemos tener. La epidemiología, bueno, el evento cerebral vascular isquémico representa el 80% de todos los eventos cerebrales, entonces si se fijan es más de la mitad, la mayoría de los eventos son isquémicos y no hemorrágicos, solamente un 20% es hemorrágico, ¿sí? Entonces, cuando es un evento cerebral vascular isquémico, lo que tenemos que hacer es destapar la arteria lo más pronto posible, a diferencia de un vascular hemorrágico. En un hemorrágico no hay nada que destapar, solamente se tuvo ruptura del vaso. ¿Sale? Ocurre por lo general en personas mayores de 65 años y el 60% de los individuos afectados son hombres. Siempre los hombres somos los más dañados, los más afectados. Además, tiene cierta predilección por sujetos de raza afroamericana en quienes los cuadros son más severos. 2/3 de las muertes por evento cerebrovascular ocurren en países subdesarrollados y lamentablemente, pues México está catalogado como un país subdesarrollado, ¿no? La etiología, bueno, pues una disminución del flujo sanguíneo cerebral causado por un proceso sistémico, una trombosis arterial que alimenta una región del cerebro. Esta trombosis va a disminuir el flujo sanguíneo hacia ese sitio o región del cerebro y la oclusión embólica de alguna arteria. Y pongo un corazón porque, como les comenté, puede provenir hasta del corazón este embolismo. Estas son las causas de evento vascular cerebral isquémico: aterosclerosis, como ya se los mencioné, displasia fibromuscular, arteritis de células gigantes, lupus, poliarteritis nodosa, angitis. El SIDA es una enfermedad sistémica que es una enfermedad que se caracteriza por estados protrombóticos. Trastornos cardíacos, la fibrilación auricular, el síndrome de bradicardia taquicardia, el infarto agudo, la miocardiopatía dilatada, valvulopatías, cardiopatías, endocarditis, embolia paradójica, mixoma, y trastornos hematológicos, trombocitosis, policitemia y drepanocitosis. Entonces, si se fijan, pues es un universo lo que te puede generar un evento cerebral vascular isquémico. La fisiopatología es, pues realmente, digamos, es sencilla, pero hay que conocer algunos puntos más específicos. Pues como ya les mencioné, va a haber oclusión de un vaso. Este vaso va a estar irrigando un tejido estructuralmente intacto, pero en ocasiones cuando inicia la lesión isquémica, no todo se muere, sino se muere el centro, pero hay un área de penumbra que le llamamos nosotros. Esta área de penumbra es un área que se puede mantener viva, que rodea el núcleo isquémico. Esto le llamamos nosotros área de penumbra isquémica. Esta es una cascada que va a generar evolución de neuroquímicos secundarios a la disminución del aporte de oxígeno, que se traduce como depresión energética. Entonces, al final de cuentas, el cerebro se caracteriza por la transmisión para la redundancia, de neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen pH distintos a los que el medio en el que está la neurona se lleva a cabo. Al haber liberación de estas sustancias, va a haber cambios iónicos, sobre todo en
transporte de sodio y el transporte de calcio. Esto lo que va a generar es disfunción de la neurona y más lesión. Entonces, la isquemia lo que te va a generar es una liberación excesiva de sustancias neurotransmisoras. Estas sustancias neurotransmisoras que donde debe de ser su sitio hacen un correcto trabajo, pero cuando no están en su sitio, cuando están en el espacio extracelular, pues van a generar más daño a la neurona, ¿sí? Y este daño pues se va a dar por la pérdida de la hemostasia iónica, liberación de glutamato con exotoxicidad. El glutamato es un potente neurotransmisor, pero cuando está en el espacio extracelular digamos, es muy irritativo para la neurona. Hay disfunción de los canales de calcio, hay liberación de radicales libres, hay pérdida de integridad de la membrana celular, hay cambios inflamatorios y muerte celular con necrosis y apoptosis. Entonces, por eso estos pacientes, cuando estamos en las unidades de cuidados intensivos, estamos vigilando el sodio, el potasio, el magnesio, porque sabemos que a pesar de que pudiéramos pensar que no tienen mucha acción en los pacientes neurocríticos, pues obviamente tienen acción en los pacientes neurocríticos, por eso es que hay que tener un adecuado control de esto. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues a la muerte del tejido celular o al infarto, ¿sí? Manifestaciones clínicas, bueno, pues se caracteriza por un deterioro neurológico focal que surge de forma repentina. Focal se refiere a un sitio focalizado a nivel cerebral que se va a manifestar en el organismo, digamos con una hemorragia derecha, eso es hablar de focalización. A menudo el paciente tiene antecedentes de ataques isquémicos transitorios o enfermedades coronarias. Por lo general no es un paciente, digamos, un joven de 23 años atlético que come bien, que no es hipertenso, que no es diabético. Esa no es la clínica que vamos a encontrar en un paciente con EBC. Por lo general vamos a encontrar pacientes, a veces no pueden ser obesos, pero son pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos en mal control. Entonces, estos son los pacientes que debemos de pensar en el evento cerebral vascular, ¿no? La evaluación neurológica muestra signos de afectación en una región específica del cerebro, irrigada por una arteria de la circulación cerebral anterior o posterior, los cuales se agrupan en síndromes cerebrovasculares para identificar la ubicación del infarto. Eso nosotros lo podemos hacer por medio de clínica, evaluamos la focalización y se puede llegar también a un sitio de lesión, digamos, probable de la arteria, sin ver la tomografía, solo con explorar clínicamente al paciente. Y estos son algunos de los síndromes que pueden presentar los pacientes, no los voy a mencionar todos, pero voy a mencionar de los más importantes. Por ejemplo, la cerebral anterior, el paciente va a presentar parálisis contralateral de la pierna afectada, déficit sensorial contralateral de la pierna afectada. Cuando tenemos de la arteria basilar, que esta es muy común, puede el paciente presentar coma y muerte de forma rápida. Hay oftalmoplegia con desviación de la mirada horizontal, de parálisis de los nervios de los pares craneales 3 y 6, ¿no? Entonces, todo tiene una clínica y podemos llegar al sitio de la lesión que podemos presentar, ¿no? Y así nos podemos ver, la basilar es de la circulación posterior, pero miren la cerebelosa posterior, que esta es una lesión infratentorial, pues este te puede dar un síndrome medular lateral de Wallenberg, que consta en un síndrome, o en un síndrome de Horner o déficit sensorial facial. Entonces, si se fijan, pues nosotros podemos llegar a la afección solamente explorando a nuestro paciente. Esto se hace cuando tienes mucha experiencia, cuando tienes un paciente cada 6 meses, cada 7 meses, pero cuando tienes una paciente que te está esperando, una preclínica que te están esperando para ir a valorarla, ya te hablas de urgencia para ir a ver un EBC, pues no te vas a poner a explorar ahí todo lo neurológico. O le pides una tomografía y ves si hay o no lesiones clínicas, ¿no? Estudios de imagen, bueno, la TAC puede revelar indicios tempranos de infarto. Estos yo, sobre todo cuando hablo con mis residentes o que quiero que se aprendan algo, pues estos son signos tempranos de una TAC. Porque miren, lo que nosotros pedimos, cuando tenemos un paciente con evento cerebral vascular, pedimos una tomografía solamente para una cosa, para ver si sangró o no sangró. Si no sangró, es isquémico. Si sangró, es un EBC hemorrágico. Si no sangró y es isquémico, hay que ofrecer un tratamiento, ¿sí? Pero entonces, me puedes decir, doctor, si en una TAC se ve normal, entonces quiere decir que hay dos opciones, que el paciente no tiene nada o que el paciente tiene un EBC isquémico. Exactamente, puede ser eso, que el paciente no tenga nada o que tenga un EBC isquémico. Pero hay signos tempranos del EBC isquémico que son estos. Pérdida de la cinta insular, ahorita les voy a poner una imagen, edema cortical focal en el área de la arteria cerebral, pérdida de la distinción entre sustancia gris y blanca, que esto se traduce como edema, y un ataque sin contraste ofrece la información esencial para decidir el manejo de urgencia neurológica. ¿Sí? Pero este es un paciente
que si se fijan, comienza ya con datos tempranos de edema cerebral en esta región, ¿sí? Hay pérdidas, empieza a perder la relación de la sustancia gris con la sustancia blanca, esto es en menos de 6 horas, entonces esto ya te debe de dar un indicio de que el paciente, y obviamente con la clínica de deterioro neurológico llega al servicio de urgencias, le toma la tomografía, puedes pensar que el paciente esté cursando con un EBC isquémico. Este es a las 48 horas ya cuando se estableció por completo la lesión, pues se observa la isquemia completamente, ¿no? Sí alcanzan a percibir la diferencia, ¿no? ¿Qué otro signo tenemos? Bueno, el signo de arteria cerebral media hiperdensa. Si se fijan, aquí tenemos, de este lado no la tenemos, pero la arteria cerebral media hiperdensa habla de un intento de restituir la vasculatura cerebral ante un sitio de isquemia en nuestro paciente. Entonces, si nosotros tomamos una tomografía en un paciente con déficit neurológico y le encontramos el signo de arteria cerebral media hiperdensa, pues nosotros podemos pensar que el paciente está cursando con un EBC isquémico antes de que se vea la lesión. Borramiento de la cintilla insular se va a borrar. Aquí se tiene que ver, digamos, se ven muy bien las fisuras del cerebro. Cuando hay este borramiento, podemos pensar que nuestro paciente también está cursando con un EBC isquémico. ¿Sí? Lo ideal sería la resonancia magnética en secuencia de difusión ponderada, puede identificar infartos en los primeros 30 minutos. Pero los que ustedes no van a dejar mentir, una resonancia magnética en la secuencia cerebral dura 40 minutos. El paciente con un EBC inquieto va a durar 40 minutos tranquilo en una resonancia magnética. Tendríamos que hablarle a un anestesiólogo para que lo cede. Entonces, se está perdiendo mucho tiempo en lugar de meter una tomografía donde tardas 10 minutos y de ahí puedes decidir qué tratamiento le vas a brindar a tu paciente, ¿no? Laboratorios, pues hay que pedirle todos los laboratorios a un paciente que podamos presentar, pues se pueda presentar al servicio de urgencias. No hay como un laboratorio en especial que diga, ah, mira, está cursando con un EBC porque debo esto, ¿no? No existe eso, ¿no? Entonces son laboratorios en general. Lo que sí podemos ver son condiciones protrombóticas de nuestro paciente. Si el paciente tiene una enfermedad reumática, si tiene lupus, bueno, pues podemos pensar que el evento cerebral vascular es secundario a un estado de hipercoagulabilidad y ahí sí ya podemos pedir niveles de proteína S, niveles de proteína C, que son factores que te van a hablar de procoagulabilidad en tu paciente. El ecocardiograma o el electrocardiograma es importantísimo en todos los pacientes. Cuando tenemos un paciente así, hay que pedir un eco lo más pronto posible o un Doppler carotidio para identificar si el sitio de lesión viene del corazón o de la aurícula, porque si el embolismo proviene de la aurícula, perdón, y tiene más trombos, pues obviamente va a seguir aventando esos trombos. Entonces hay que dejar a tu paciente anticoagulado, hay que quitar la arritmia, hay que quitar la fibrilación auricular para evitar o quitar el foco de embolismo. Por eso es muy importante siempre hacer un ecocardiograma a tus pacientes. Los diagnósticos diferenciales, porque pues obviamente nos puede llegar un chavo, un joven, sano, que no esté presentando un EBC, pues podemos pensar en migrañas, en hipoglucemias, en crisis conversiva, en hematoma sutural, un tumor intracraneal, disección de la arteria carótida, endocarditis, migraña, o podemos pensar también en epilepsia sutil, que no esté convulsionando, no la epilepsia que conocemos habitualmente con convulsiones tónico-crónicas, no pueden haber convulsiones sutiles, donde hay solamente pérdida de conciencia. Entonces, todo eso tenemos que hacer una evaluación de manera rápida en el paciente. Esta es una escala de NIS que es importante que ustedes la conozcan. Esta escala de NIS va a evaluar la condición y la gravedad neurológica que tiene nuestro paciente. Cuando tengan tiempo, pueden leerla. Son muchas lo que evaluamos nosotros, evaluamos nivel de conciencia, le hacemos preguntas, órdenes motoras, mirada conjugada, campo visual, parálisis facial, miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo, ataxia sensitiva, lenguaje, disarte, extinción. Yo a veces a los residentes les digo, calculaste NIS y cuando te tardaste 5 minutos, es imposible que calcules un NIS en 5 minutos. Te tardas 20, 30 minutos en calcular un NIS, ¿no? Entonces, porque no, es difícil, porque tienes que hacerle muchas maniobras. Pero ¿de qué es lo importante del NIS? No es eso lo más importante. Lo más importante es que si nuestro paciente presenta un NIS mayor a 4, pero menor a 25, hay que darle terapia de trombolisis a ese paciente. Entonces, para eso nos sirve el NIS, para identificar qué pacientes vamos a trombolizar. Porque lo que sigue es el tratamiento de las pacientes que tienen EBC isquémico. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un EBC isquémico? Un EBC isquémico es lo mismo que un infarto agudo al miocardio, lo mismo pero a nivel cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en el infarto agudo al miocardio?
Cuando tenemos una lesión isquémica en el corazón, pues trombolizamos al paciente, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo con el cerebro. El cerebro de hecho, el cerebro tiene menor capacidad de hipoxia que el corazón tiene un poquito más capacidad de hipoxia. Entonces, si tenemos un paciente que tenemos tapada la arteria cerebral, lo que podemos ofrecer en este tipo de hospitales que no tenemos intervencionismo neurológico, pues es trombolizar al paciente. ¿Y esto de qué depende? Muchas veces no depende de nosotros, depende del tiempo en el que nos traigan al paciente. Por eso es muy importante identificar los EBC en las horas tempranas, porque si está dentro de las 4 horas, ahorita nos hemos extendido hasta las 6 horas, podemos trombolizar en este hospital. Pero si nos lo traen a las 16 horas, ya no hay nada que hacer, ya se estableció el infarto, ¿sí? En pacientes que acuden de forma temprana en las primeras 4.5 horas, se extendió hasta las 6 horas, debemos de eliminar la obstrucción arterial responsable de la isquemia, recanalizando y restaurando el flujo sanguíneo cerebral. Y esto lo podemos hacer pues de diversas maneras. Una, como ya les dije, es por cateterismo venoso, se meten por una vena o una arteria, llegan al sistema cerebral, hacen una arteriografía, ven dónde está el trombo, meten una guía, llegan al trombo y hay de dos, o le meten un stent o succionan el trombo. Pero estamos hablando que eso pues no se hace aquí, se hace en hospitales pues donde hay, para empezar tenemos que tener hemodinamia, ¿no? Y no todos los hospitales tienen hemodinamia. Entonces desde ahí partimos, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer nosotros es trombolizar a nuestro paciente. ¿Sí? Pacientes fuera de tiempo, como ya les mencioné, va a llegar pacientes que la mayoría llegan fuera de tiempo, lamentablemente dicen, es que mi abuelito desde ayer sintió mal, pero hasta hoy quisimos traerlo, pues obviamente están fuera del tratamiento, digamos, resolutivo del problema, pero sí le podemos dar todavía tratamiento para disminuir la lesión en este paciente. El tratamiento médico debe enfocarse en tratar la hipertensión arterial, porque muchas veces llegan hipertensos y son pacientes hipertensos de difícil control, pues hay que dejarle un tratamiento antihipertensivo intravenoso, control de la fiebre, recuerden la fiebre consume el oxígeno, entonces produce taquicardia, hay que disminuir la fiebre para que disminuya el consumo de oxígeno y pues el cerebro pueda descansar. Manejo de alteraciones en los niveles de glucosa, esto es importantísimo. La hiperglicemia es más deletérea que la hipoglucemia en el paciente neurocrítico, entonces hay que evitar las hiperglicemias en este tipo de pacientes. Es esencial prevenir complicaciones relacionadas con la discapacidad neurológica y el edema cerebral cuando se presenta. Entonces, muchas veces estos pacientes lo único que se les puede ofrecer es, empiezan con edema cerebral por la lesión isquémica, le hablas al neuro, te le hacen craniectomía, te lo pasan a la terapia intensiva, le das 48 horas de cuidados neurocríticos, y pues son los pacientes que terminan siendo de traqueostomía y gastrostomía para que darlo de alta y que continúen con su rehabilitación ya más prolongada. ¿Sí? Eso es hablando del EBC isquémico, ¿no? La trombolisis intravenosa es lo que se ha visto mejor, es el RTPA, que es el activador plasminógeno tisular recombinante. Este se deberá en las primeras 4.5 horas y permite la reperfusión, mejora la funcionalidad y disminuye las secuelas a largo plazo. Obviamente no es lo mismo que quitar el trombo completo, pero si tienes una lesión del 100% y la vas a dejar del 40%, pues es mejoría, ¿no? Porque va a empezar a pasar flujo. Entonces el paciente no se va a recuperar por completo, pero la secuela las vas a disminuir. Y eso a largo plazo pues es una ganancia impresionante, porque de tener a tu papá que no camine, que no hable, a tenerlo que camine con alguna disfunción y que pueda hablar, pues ya es un universo de ganancia, ¿no? Entonces sí es conveniente trombolizar a estos pacientes cuando tienen indicaciones, ¿sí? A pesar de la atención especial necesaria para comenzar la terapia trombolítica intravenosa y la falta de beneficios en pacientes que llegan tarde, el uso de este tratamiento en hospitales sigue siendo limitado, porque a pesar de que yo les digo que tenemos limitancias, nosotros sí tenemos los fármacos fibrinolíticos. Tenemos el alteplase, tenemos el tenecteplase. Entonces, eso nos da un plus de todos los hospitales, ¿no? Entonces, dentro de nuestras, digamos, deficiencias, pues somos de los pocos hospitales que nos vemos beneficiados de tener estos fármacos, porque hay otros que ni esos fármacos tienen, entonces no les pueden ni ofrecer el beneficio de abrirles un poco la arteria, ¿no? Es importante recalcar esto. Las indicaciones, pues que sea un mayor a 18 años, que el tiempo sea menor a 4.5, nos podemos extender hasta 6 horas. Entonces, el estudio de imagen consistente con evento cerebral vascular isquémico sin signos tempranos de infarto, ¿no? Entonces, eso hay que darle a nuestros pacientes. Si se fijan, ya más o menos ustedes vamos sacando qué es lo que hace el código infarto. Código infarto lo que hace, llega un paciente
con síntomas sugestivos de un EBC, que es lo primero que tenemos que hacer en todo paciente, siempre asegurar vía aérea, signo vital. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues TAC. La TAC nos va a decir hemorragia o isquemia. Si no hay hemorragia en la TAC y tiene menos de 4 horas, trombolizar al paciente. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Para eso, por eso creo que fue mejor hablar primero de EBC que solo venirles a poner el por qué hacemos las cosas, ¿no? El tratamiento endovascular es el que le comento. A través de un cateterismo por la arteria femoral se busca recanalizar la arteria obstruida. Con un extremo en espiral se atrapa el coágulo para extraerlo. Esto puede ser la extracción del coágulo, o con un extremo que tiene un dispositivo de aspiración se puede aspirar o colocar un stent. Lo que sea, pero lo que queremos hacer es reconstituir el flujo cerebral, ya sea aspirarlo, ya sea colocar un stent, lo que sea, pero lo que queremos es de que exista flujo sanguíneo a nivel de la arteria afectada, ¿no? ¿Qué tiene mejor evidencia? Pues obviamente el stent, ¿no? Si ustedes me dicen, doctor, ¿a quién les va mejor? ¿A la tromolisis o a los que los meten a el cateterismo? Pues obviamente a los que les meten cateterismo. Pero si no tengo cateterismo, yo tengo que ofrecerle a mi paciente lo mejor que tengo, que es trombolizar, ¿sale? Nuevas guías de manejo en EBC isquémico establecen que todos los pacientes elegibles deben de recibir trombectomía mecánica en los primeros 6 horas del inicio de los síntomas. Eso es lo que se debe de hacer. Aquí miren cómo se ve cortada una arteria cerebral, ¿sí? Aquí se ve el trombo, aquí inicia la arteriografía, aquí se ve el trombo, se ve que no pasa, se fijan, está muy ocluido ya aquí. Después de que lo meten a cirugía o le que hacen el cateterismo, miren cómo está reconstituido el flujo arterial, ¿no? Entonces una arteria cerebral posterior. Entonces, si se fijan, pues obviamente esto les va súper bien a los pacientes, ¿sí? Eso es hablando de EBC, de enfermedad cerebral vascular hemorrágica, isquémica. Ahora vamos a hablar de la hemorrágica. Sí, afecta a más de 1 millón de personas cada año a nivel mundial. La hipertensión no tratada es el factor de riesgo más frecuente en la hemorragia intracraneal espontánea, genera una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Esta es menos, se presenta en menos ocasiones. Recuerden, el EBC isquémico es el 80%, el hemorrágico es el 20%, pero este es más letal, ¿sí? Porque está en una hemorragia, ¿sí? Y la sangre lo que va a generar, pues obviamente es irritación de la corteza cerebral. Y como les mencioné, se pueden presentar en dos vertientes. Puede ser una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sale? Los infartos cerebrales extensos tienen más posibilidades de convertirse en hemorrágicos. El edema cerebral que los acompaña comprime los pequeños vasos alrededor del tejido dañado, lo cual provoca daño endotelial, reperfusión del vaso ocluido. La oclusión inicial provoca aumento de la permeabilidad vascular con daño en las uniones endoteliales. Luego ocurre fragmentación del émbolo por fibrinolysis con migración distal de estos, lo cual genera diaperesis y hemorragia. Entonces, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Los pacientes que presentaron evento cerebral vascular isquémico que mejoraron tienen posibilidades de pisar. Esa es otra de las posibilidades. ¿Qué es lo que puede pasar? Como ya se los mencioné, el edema que genera la isquemia, esto que va a generar el edema y la reperfusión, ya cuando empieza otra vez a llegar la sangre, esto lo que genera es migración, fibrinolisis, hay migración distal de estos, lo que genera diapedesis y hemorragia. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con EBC isquémico, lo trombolizamos, hay que cuidarlo y hay que seguir haciendo el MIS porque lamentablemente una de las causas que complica el paciente con EBC isquémico es el sangre. Y eso lo hemos visto, los que ya tienen mucha experiencia, llegamos, trombolizamos al paciente y de hacerle una ayuda ya hiciste un proceso, pero es un volado y hay que hablar muy bien con los familiares. Se le va a trombolizar, pero existe el riesgo de que sangre. ¿Sí? Entonces, pues es algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Eso no hay cuando, pues obviamente le hacemos el cateterismo, pues no hay un riesgo de sangrado. Sí hay riesgo de complicación porque es un procedimiento, pero disminuye el riesgo de sangrado. Este es un mecanismo exclusivo, está relacionado con las oclusiones venosas, los cuales por lo general provocan infartos hemorrágicos extensos, provocado por éstasis circulatoria acentuada, al mantenerse la presión de la perfusión arterial, lo que va a generar es una ruptura del vaso. Y la etiología, si se fijan, pues una oclusión embólica cardiogénica, o sea, un EBC isquémico puede ser la principal causa del EBC hemorrágico, ¿sí? Oclusión embólica no cardiogénica, oclusión trombótica, vasculitis del sistema nervioso, displasias arteriales, contraceptivos orales. Los anticonceptivos orales también son causa de
de EBC hemorrágico, embarazo puerperio, traumatismos, enfermedad de Bessel, neoplasias, polisbobulias y anemia. Van a decir, los contraceptivos orales, ¿por qué? Bueno, ya les comenté que estos tienen más propensión a hacer trombosis, y la trombosis es la principal causa de la hemorragia en los pacientes, ¿no? Y la clasificación, una hemorragia cerebral espontánea y una hemorragia cerebral secundaria. ¿Sí? La hemorragia intracraneal espontánea se define como la hemorragia intraparenquimatosa sin que haya habido traumatismo o intervención quirúrgica previa. Los factores de riesgo son los mismos que ya les presenté. El 70 al 80% de los casos se debe a la ruptura espontánea de pequeños vasos dañados por hipertensión arterial o angiopatía amiloide. Y miren, las características son muy diferentes al resto de las hemorragias, por ejemplo, cuando son traumáticas. ¿Sí? Cuando son traumáticas, por lo general las lesiones son hemorragias subaracnoideas, epidurales, pero cuando son relacionadas a la hipertensión arterial siempre van a ser hemorragias muy profundas. Si se fijan, son hemorragias en el centro, ¿sí? Son hemorragias en el centro. Aquí está en el putamen, aquí está en el tálamo, una subcortical, una del puente. Estas son letales, estas hemorragias, todo lo que es en el puente. Cuando ustedes vean hemorragias muy profundas, muy en el puente, recuerden que aquí está el centro de la respiración. Entonces son pacientes que pues, van a hacer apneas, van a padecer, son hemorragias muy letales, ¿no? Esta es una intraparenquimatosa, está muy lateral, pero cuando ustedes vean en tomografías muy profundas, así en sitios del tallo, del tálamo, por lo general son hipertensivas estas hemorragias. Porque va al contrario, cuando tienes un paciente que llega por un accidente automovilístico, la hemorragia la vas a encontrar acá en la corteza, epidural o subdural, ¿no? Ahora, también tener en cuenta, estas lesiones son arteriales, pero también hay lesiones venosas que son más comunes, son las que vienen de los pacientes que por traumatismo craneoencefálico. Y la hemorragia cerebral espontánea asociada a una serie de malformaciones arteriovenosas, tumores, anticoagulantes, trombóticos, trombosis venosa cerebral y vasculitis cerebrales, o el uso de drogas de uso, la cocaína y todos los fármacos que generan vasoconstricción, todas las drogas de uso que generan vasoconstricción, pues solamente son factores de riesgo para presentar tanto sangrados como isquemia, ya sea cerebral, pulmonar o cardíaca, ¿no? Hay que tenerlo bien en cuenta por si alguien tiene pensado hacer esas cosas, pues no las hagan, ¿no? El diagnóstico temprano se debe sospechar en pacientes con dolor de cabeza severo, vómitos, presión arterial sistólica alta o alteración del nivel de la conciencia. Entonces, si se fijan, es muy diferente cuando es isquémico. El isquémico es un déficit neurológico agudo, se cae fácil. Y cuando son lesiones hemorrágicas, que son por malformaciones arteriovenosas, son pacientes que tienen cefaleas crónicas. La hemorragia subaracnoidea, los libros que los dicen, es una cefalea en relámpago. Es la cefalea, los pacientes te lo dicen, doctor, es la cefalea más horrible que he tenido en toda mi vida. Ojo cuando digan eso, sí, porque puede ser que esté cursando por una malformación arteriovenosa, o que se vaya a tronar, o que tenga factores de riesgo para un EBC hemorrágico. En la TAC simple, pues obviamente vamos a ver la presencia o no de hemorragia, vamos a ver la ubicación, el tamaño de la extensión y si está generando o no efecto de masa. La resonancia, pues obviamente es lo mejor que podemos hacer nosotros. Es muy sensible, mucho más sensible, mucho más específico que la tomografía. Pero ya les comenté que es muy difícil meter a estos pacientes en una resonancia magnética. Hablando de nuestro hospital, no tenemos resonancia magnética, pero donde sí hay, es muy difícil. Esto por lo general pasa cuando ya el paciente está intubado y que ya quieres hacer un diagnóstico más fino. Pues sí, pero de todas maneras aún así es muy difícil porque hay que meter el ventilador. Son ponderancias y son secuencias que duran 30 minutos, 40 minutos. Entonces es difícil. La angiotac, este es un buen método para detectar anomalías vasculares y extravasación de contraste. Cuando hay extravasación del contraste en angiografías está vinculada a hemorragias persistentes y mayor mortalidad, quiere decir que se está sangrando, por eso está saliendo el medio de contraste por la venita que estamos viendo, ¿no? Se sugiere repetir el estudio de imágenes para evaluar el deterioro neurológico agudo o realizar un seguimiento de lesiones o anomalías vasculares. Lo ideal es hacer una angiotac cuando tenemos un paciente con una hemorragia o con un EBC hemorrágico, porque la mayoría de las veces son pacientes que presentan una malformación arteriovenosa, ¿sí? Entonces, las malformaciones arteriovenosas, ahí están, nacemos con ellas, nadie se va a estar haciendo tomografías nada más para ver si tiene malformaciones arteriovenosas, pero pues eso es un volado, en algún momento puede tronar la malformación arteriovenosa y pues podemos presentar un EBC. Yo he visto casos de mujeres y hombres que están entrenando pesas, les truenan
Hay aumento de la presión intracraneal, esto en la malformación arteriovenosa, y pues son pacientes jóvenes. Esto se da más en pacientes jóvenes, ¿sí? Las malformaciones. El tratamiento muy a menudo hay que tratar la presión arterial, mantener una presión arterial que te permita la perfusión cerebral, y tenemos que tener preocupación por la isquemia perihematomal debido a una reducción temprana y agresiva de la presión arterial. Estudios recientes no mostraron evidencia de isquemia en la zona de perihematoma. Tener muy en cuenta cuando llegan los pacientes con hipertensión arterial que no se de difícil control, no tenemos que bajar de 250, 180 a 120, 80, porque eso va a generar lesiones importantes cardíacas, cerebrales, si es una mujer que está embarazada, desprendimientos de placentas. Lo ideal es bajar el 20 al 25%, nada más en la primera hora, ¿sí? Yo les digo que ya le bajamos de 220 a 120, a 120, 80, o sea, se va a poner muy mal el paciente, ¿no? Entonces, lo ideal es del 20 al 25% nada más de la presión arterial, lo que tenemos que bajar en este tipo de pacientes. Estos pacientes, ¿qué es lo que pasa? La arteria tiene músculo y esta es muy vasoreactivo, entonces cuando uno está operando toca una arterita y se cierra la arteria, ¿no? Esto también pasa en el cerebro. Cuando hay sangre en la corteza o cuando hay sangre en el espacio subdural, que es lo que está tocando el cerebro, y recuerden, voy a poner esta imagen, nada más para que se acuerden. Casi es de las primeras. Esta, miren. Si se fijan como el cerebro, este es el espacio subaracnoideo, entonces si aquí hay sangre, está en contacto con las venitas y con las arterias, ¿no? Entonces, si hay sangre ahí, ¿qué es lo que pasa? Las arterias se cierran, porque la sangre tiene, pues es irritativa para las arterias y las arterias se cierran. A esto le llamamos vasoespasmo y nosotros damos tratamiento para el vasoespasmo, porque si sabemos que nuestro paciente tiene sangre en esta parte, en algún sitio de aquí, sabemos que estas arterias que están aquí se van a cerrar porque hacen vasoespasmo. Entonces nosotros por eso dejamos el nimodipino. Esto siempre, aquí casi no, pero en el IMSS, siempre decían, todo el paciente ya está en potencia de quitar nimodipino. Nosotros no dejamos nimodipino para la presión arterial. Si está en potencia el paciente, pónganle NORE y suban en la NORE, ¿sí? Nosotros dejamos nimodipino para evitar el vasoespasmo cerebral. ¿Sí? Por eso, ese no se debe de quitar, se le debe de subir a la NORE si el paciente está hipotenso, porque el nimodipino lo que hace es prevenir el vasoespasmo. Si nosotros tenemos un paciente con vasoespasmo, pues es lo mismo que tener la arteria fluida, deja de llegar al cerebro, por eso no queremos quitar el vasoespasmo, entonces dejamos el nimotop, ¿sí? Lo ideal es bioral, son una tableta cada 6 horas. Entonces, doctor, se hipotensió el paciente, le quité el nimodipino porque ya, y le quité la NORE, no, pónganle la NORE, suban en la NORE y dejen el nimodipino, porque eso es lo que está haciendo, que está protegiendo el cerebro, que no vaya a ser más isquemia posterior. Este es el manejo inicial de los pacientes con hemorragia cerebral. Mantener siempre la presión arterial, hay que mandar al paciente siempre a una unidad de cuidados intensivos, descartar que no esté tomando anticoagulantes, porque esto es algo importantísimo, también lo hago en obstetricia, en la hemorragia siempre hay que interrogar, disculpe señora, ¿usted toma algún fármaco para la coagulación? No. Ok. ¿Qué fármaco toma? No, pues Divarasabal. Pues ese es un fármaco que usted no sabía, doctor. Entonces hay que ser muy incisivos nosotros en los fármacos que presentamos o que preguntamos, porque si la paciente está tomando Rivaroxaban, pues está sangrando, pues hay que hacer algo para quitarle el efecto del anticoagulante, ¿no? Para que deje de sangrar. Sí, medicaciones antiplaquetas, tromboprofilaxis, mantener la presión intracraneal adecuada, controlar la fiebre, la glucosa y quitar las crisis convulsivas, porque todo esto consume oxígeno. ¿Sí? Esta es una escala de ICH para la valoración pronóstica. Esta es una escala para la hemorragia cerebral. Y si se fijan, pues obviamente a mayor deterioro, miren, una escala de 3 a 4 te da 2 puntos, un volumen de la hemorragia mayor a 3 centímetros te da 1 punto, hay hemorragia intraventricular, sí, 1 punto, origen infratentorial, o sea, de la fosa posterior, sí, 1, si es mayor de 80, 1. Entonces, a mayor puntuación, mortalidad a 30 días. Miren, los que cumplen 5 puntos tienen una mortalidad del 100%. A
mayor gravedad, pues obviamente mayor mortalidad. El tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones, pues se puede, se finaliza solamente en la evacuación del hematoma, craneectomías descompresivas, pero deben de ser craneectomías amplias. A veces nos dan terapias con craneectomías de 2 centímetros. Pues solamente eso no te va a ayudar a que el cerebro se pueda expandir, porque recuerden que el cerebro vive dentro de una bóveda, entonces no se puede expandir, ¿sí? Porque la bóveda no se expande, porque es el cráneo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creen que si el cerebro se hincha, hacia dónde creen que se va a ir el cerebro? Pues hacia el único hoyo que existe, que es el agujero magno, ¿no? Entonces ahí es donde se hernían los pacientes y fallecen porque el puente se hernia y fallecen los pacientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer un hoyo muy grande en el cráneo para que el cerebro se hinche hacia afuera y no hacia abajo, ¿sí? Ya después de que se desinflama, pues se les hacen plastillas de la craneotomía que se hizo. Y otra cosa importante en el tratamiento quirúrgico, si es una malformación arteriovenenosa, lo ideal sería que un neurocirujano vascular vaya y clipe la malformación arteriovenosa dentro de las primeras 24 horas, porque si no hace vasospasmo, lo que hacen ellos es después operarlo después de los 7 días, cuando disminuye el riesgo del vasospasmo, porque cuando hacen vasospasmo, pues no se ve nada ya adentro, están cerradas las arterias, no hay manera de identificar. Todo esto es con cirugía microscópica. Este es el algoritmo que tenemos que hacer, pero miren, este es el código cerebro ya para terminar, ya hablé algo de EBC. El código cerebro, esto yo lo copié directamente del Estado de México. Ellos tienen muchos programas de códigos, se han enfocado muchos a hacer programas de códigos. Ahí nació el código Mater en el Estado de México. Entonces, de ahí se han dedicado a hacer muchos códigos. Este es en un paciente con primer nivel de atención. Tenemos un paciente con sospecha de EBC, sí. Camaleón, acuérdense de esto, camaleón, cara, lo que vamos a encontrar, la parte del camaleón es cara, vamos a encontrar dimorfismo en la cara o asimetrías faciales que previamente no tenía. Si me dicen es un paciente con una lesión del par craneal, pues obviamente no voy a pensar que es agudo, ¿no? Pero si vamos a hablar si es un familiar de nosotros que hace 5 minutos estábamos hablando bien y ahorita ya le vemos una asimetría facial, pues se saca de onda, ¿no? Mano, que no puedan mover la mano adecuadamente. León, lenguaje, que empiecen con problemas de lenguaje. Cuando nosotros veamos esto, pues se llama camaleón, que es cara, mano, lenguaje, on, actívate, llévatelo al servicio de urgencias, ¿no? Entonces, cuando ustedes lleguen, cuando les llegue un paciente a su servicio de urgencias, interroguen eso. ¿Desde cuándo tiene esta asimetría facial? No, pues hace 2 horas. Ah, ok, ¿cuándo no puede levantar la mano? Hace 2 horas. ¿Y cuándo no puede hablar hace 2 horas? Okay, vámonos para adentro. ¿Sí? Es un EBC. No hay forma, ¿no? Hay que tomarle signos, hay que hacer el examen clínico y físico a nuestro paciente. Y lo más importante, avisar al hospital de referencia y referir a este paciente. No, que no tenemos espacio, no me vale, va para allá, ¿no? Porque este paciente puede requerir de una trombolisis. ¿Sale? Miren, este es el 2, el código cerebro, un segundo nivel de atención, que es en el que nosotros nos entraríamos en este. Bueno, según ya somos tercer nivel, pero ahorita vamos a entrar en el segundo nivel de atención. Lo que nosotros tenemos un paciente ya que previamente fue valorado en el primer nivel de atención, llega al servicio de urgencia, lo que les digo, lo primero es tomografía. ¿Para qué? Para ver si está sangrando o si no está sangrando. Y aquí dice, es un evento vascular cerebral isquémico. ¿Cómo podemos decirlo? Pues le tomamos una tomografía, no vemos sangre, pues es isquémico, ¿no? Entonces sí, ¿le ocurrió mientras dormía o tiene más de 4 horas de evolución? Sí. Lo vamos a mandar al tercer nivel para que lo operen. Si tiene menos de 4.5 horas, dice, ¿le ocurrió mientras dormía o tiene más de 4.5 horas de evolución? No, hay que dar fibrinolisis. ¿Está contraindicada? Pues si está contraindicada no se le puede dar, se manda a un tercer nivel. Si no está contraindicada, hay que darle fibrinolisis. ¿Evolucionó hacia la mejoría? Sí. Estudio de la etiología, ya lo podemos pasar a piso. Si no mejoró, se manda a un tercer nivel. Y en el tercer nivel, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Sospecha de EBC, le vuelven a hacer tomografía. ¿Hay hemorragia intracerebral o subaracnoidea? ¿O hay patología no vascular? Se manda a un procedimiento en urgencias. ¿Hay infarto cerebral? ¿Es candidato a trombolisis? Sí, se le da un trombolítico, ¿no? Si no es candidato a trombolítico y tiene menos de 4 horas, TAC de perfusión angioTAC, y si no, resonancia magnética, y si no, lo mandamos a trombectomía. Aquí deberían determinar todos los pacientes, pero lamentablemente pues no tenemos este nivel de atención, ¿no?
hay que ser sinceros. Entonces, ¿qué es lo que le podemos ofrecer? Lo mejor que podemos ofrecer a nuestro paciente, pues es esto, la fibrinolis. ¿Sí? Y esto, de hecho, esto es el código cerebro. Esto es el código cerebro, pero era más importante que ustedes supieran pues, algo más de esto. ¿Sí? Sería todo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Agradecemos al doctor José Medina López por su excelente ponencia y hacemos entrega de su constancia. Un fuerte aplauso.